Vaya, ahora sí se está grabando. Bueno, vamos entonces a comenzar con otra parte. Siempre ahora la teoría, pero ya aplicando lo que son algunas fórmulas. De hecho, decirles que tanto la parte de, de movimiento rectilíneo uniforme tiene muchas fórmulas. Así que en este caso vamos a trabajar con algunas de ellas en esta noche y vamos a intentar a ver si podemos trabajar con lo que es la caída libre. Pero todo esto movimiento rectilíneo. Recuerden que cuando hablamos de movimiento rectilíneo es cuando la partícula va en línea recta. Entonces, la línea recta puede ir en forma horizontal o en forma vertical. En el caso de la forma horizontal, pues tenemos el movimiento rectilíneo cuando siempre va a una velocidad constante y también tenemos cuando ya se le agrega la aceleración, cuando hay variación en cuanto a la velocidad. Eso significa que la partícula puede ir más rápido y luego disminuir su velocidad y ese cambio de velocidad, a eso se le llama aceleración, pero siempre describiendo una línea recta. Eso en forma horizontal, pero también tenemos cuando se tira un objeto a cierta altura, que también es en movimiento rectilíneo, lo único que en forma vertical, donde ahí también se ocupan otras fórmulas donde se le agrega ya otro concepto que es la gravedad. Pero ahorita vamos a trabajar solamente en línea recta, en forma horizontal, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces iniciamos con lo que es la rapidez media o promedio, la cual nos dice su concepto que es la cantidad escalar que define la distancia entre el tiempo. Entonces aquí se simboliza con RM, rapidez media, o promedio, que se simboliza con una S y delta T. Eso significa que cuando está delta T significa el cambio de tiempo, es decir, de que vamos a tener un cambio inicial y perdón, un tiempo inicial y un tiempo final. Y sus unidades van a ser kilómetros entre horas, metros entre segundo, pies entre segundo, etcétera. Es decir, ahí pueden haber más cantidades de unidades, pero ustedes van a identificar que es primero la magnitud de distancia entre la magnitud del tiempo. Entonces vamos a ver acá. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice que un automóvil que va por la autopista que va de San Salvador a Sonsonate con una rapidez promedio de 64,0 kilómetros entre horas y el viaje toma una hora. Sin embargo, un día viernes en la tarde el tráfico obliga a conducir la misma distancia, pero con una rapidez de 54 kilómetros entre horas. ¿Cuánto tiempo tardará el viaje? Y aquí bueno, esto ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Que se le conoce como un diagrama, donde más o menos ustedes se ubican, ¿verdad? Lo que es la trayectoria de la partícula. Bueno, aquí más o menos se ha ubicado que la distancia y el tiempo que va a tardar. Entonces, en este caso, la pregunta es cuánto tiempo tardará el viaje. Bueno, vamos a ir a una pizarra virtual para poderlo resolver. Entonces, nos vamos a ir y vamos a trabajarlo de esta manera para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a resolver. Estamos hablando ahorita de la rapidez. Vamos a poner así. Vaya, lo primero que tenemos que hacer es siempre sacar los datos, que eso nos permite a nosotros tener una mejor visualización de lo que yo tengo y de lo que yo debo de encontrar. Entonces vengo yo y reviso, ¿verdad? ¿Qué datos tengo? Entonces creo que ustedes no van a ver la diapositiva, pero yo sí la puedo ver. Vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan la rapidez promedio. En este caso sería siempre la rapidez media. Ese es el valor que nos dan. Nos dan que la primera es veamos, de 64 kilómetros entre hora. Sí, 64 kilómetros entre horas. Luego tenemos
Veamos la rapidez promedio final, que en este caso sería de 54. Bueno, las dos vamos a ocupar. En este caso sería, este sería 1, este sería la 2. De 54 siempre kilómetros entre hora. Y luego tenemos acá, tenemos que debemos de encontrar el tiempo. Sí, vamos a encontrar entonces el tiempo que va a tardar. En este caso nosotros tenemos esos datos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces vamos a ocupar la primera fórmula. Bueno, la fórmula de lo que es la rapidez media o promedio 1 y vamos a despejar lo que es la distancia 1. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Tengo la fórmula que la rapidez media es igual, veamos, nos decía la fórmula que es distancia entre tiempo, entre el cambio de tiempo, o solamente distancia entre tiempo, que sería S. Bueno, podemos hacer S, como así lo aparece en la fórmula, el cambio del tiempo, o también puede ser distancia entre tiempo. Ambas cosas es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es encontrar la distancia para encontrar el tiempo 1. Entonces, vengo yo y voy a despejar la fórmula, que en este caso vamos a trabajar con esta. Entonces, tengo rapidez media es igual a distancia entre tiempo. Como yo quiero la distancia, entonces lo pongo para acá. Veamos, solo voy a revisar cuánto, veamos. El enunciado del ejercicio nos dice que toma 1 hora, entonces no pusimos aquí el tiempo. Aquí eso es el tiempo final que vamos a encontrar, pero el tiempo 1 nos dice que tarda 1 hora. Ese es el tiempo 1. Entonces yo necesito encontrar la distancia 1 primero. Entonces vengo yo y despejo la fórmula. Entonces me quedaría distancia es igual a la rapidez media por el tiempo 1. En este caso tengo que la rapidez media, que sería la 1, permítame, aquí queda un poco fea esta de, sería en este caso, veamos 64 kilómetros. Veamos entre horas. Y lo vamos a multiplicar por 1. Ay, creo que no tengo espacio aquí. No, ya no tengo espacio. Bueno, lo multiplico por 1 hora. Bueno, lo pongo aquí abajo. Eliminamos horas y horas y solo me quedan kilómetros. En este caso nos quedaría siempre 64, porque no al multiplicarlo por 1 es lo mismo. Entonces la distancia 1 va a ser 64, que serían solamente kilómetros. Permítanme, que nos quedó.
Vaya, ahora bien, vamos a ocupar siempre la misma fórmula, pero ahora lo vamos a trabajar encontrando el tiempo 2. Entonces, en este caso, como ya conozco la primera distancia y la segunda distancia, entonces ahora sí puedo venir y encontrar el tiempo 2. Entonces, ocuparía siempre la misma fórmula, que sería rapidez media o promedio es igual a distancia. Ay, perdón. Permítanme. Siempre sería, en este caso, distancia entre tiempo, pero ya trabajaríamos con lo que es la 2 y el tiempo 2. Siempre ocupo la misma fórmula. Ahora, en este caso, mi incógnita va a ser el tiempo 2, porque ya conozco la rapidez media y la distancia. Entonces vengo, ahí simplemente es de analizar bien lo que usted tiene y cómo puede jugar con las fórmulas, dependiendo el enunciado del ejercicio que usted tiene. En este caso vamos a ocupar las dos fórmulas, perdón, vamos a ocupar las mismas fórmulas, pero en las dos vamos a ocupar diferentes incógnitas. En la primera lo ocupo para encontrar la distancia y la segunda lo ocupo para encontrar el tiempo 2. Entonces ahora vengo y hago el despeje de la fórmula como yo quiero, esta es mi incógnita. Recuerden que cuando yo tengo una fórmula de esta forma y mi incógnita está en el denominador, no puedo venir y pasar esto acá y dijo, ya tengo el tiempo 2. No. Tiene que hacer lineal la ecuación para luego despejar la incógnita que usted quiere. Es decir, que usted no puede venir y pasar la distancia al otro lado y decir, ya tengo la fórmula, porque si usted quita esta D, aquí automáticamente queda un 1, entonces quedaría 1 entre el tiempo 2. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Como mi incógnita está en el denominador, hago lineal ecuación, significa que esta que está en fracción, paso el tiempo 2 a la par de la rapidez media o promedio. Entonces me quedaría rapidez media por el tiempo 2, por el tiempo 2 es igual a la distancia que acabo de encontrar. Ahora, como mi incógnita es este tiempo 2, entonces esto va a pasar a dividir. Entonces me quedaría rapidez media es igual a distancia entre la rapidez media, que en este caso sería la 2 que tengo. Entonces me quedaría acá. ¿Cuánto es la distancia que me dio acá? Es lo mismo, ¿verdad? No, aquí casualmente nos dio lo mismo, que sería 64. 64 kilómetros. Perdón, aquí es tiempo. Le puse rapidez media. No, aquí es tiempo. En este caso yo mando la rapidez media a dividir y me queda el tiempo 2. Esto pasa a dividir y esto es lo que quiero encontrar. Entonces queda 64, que es el dato que yo acabo de encontrar con la fórmula, entre la rapidez media 2, que en este caso sería 54. 54 kilómetros. Aquí serían kilómetros entre horas, porque es la rapidez media. Entonces aquí se eliminan kilómetros y me quedan solamente horas. No sé si alguien me puede hacer la división. ¿Cuánto nos saldría? 1.19 horas. Gracias. 1.19 horas. Vaya, eso es lo que tenemos acá. Ahora, en este caso, como eso es lo que yo quiero encontrar, que es el tiempo que va a tardar lo que es todo el espacio cuando haya trabazón, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una resta entre lo que es el tiempo 2 menos el tiempo 1 para poder observar mejor
la diferencia, es decir, la resta de los dos tiempos nos va a dar a nosotros la, como esa diferencia de los tiempos, que es realmente lo que se va a tardar de más. Como el ejercicio nos dice que 1 hora tarda, entonces vamos a ver ahora con esa pequeña tardanza o la disminución de lo que es la rapidez media, cuánto tiempo tardaría. Entonces simplemente hacemos una resta. Entonces nos quedaría tiempo 2, que es este el que acabamos de encontrar, que sería el tiempo total, que sería 1.19 horas menos 1 hora, que en este caso esa sería la primera. Entonces en este caso nos quedaría, creo que 0.19, ¿verdad? Sí. Las unidades se mantienen. Recuerden que en una resta y en una suma, la unidad se mantiene. Solamente en la multiplicación, la unidad va al cuadrado. Entonces, en este caso nos quedaría 0.19. Ahora, quizás para verlo mejor, uno puede venir y pasar esta hora a minutos para que se vea, así sí que se ve bien poquitito, pero ya en minutos se puede ver la diferencia. Entonces, para pasarlo a minutos, simplemente digo, hago el factor de conversión. 1 hora equivale a 60 minutos. 60 minutos. En este caso me quedaría así el factor de conversión. Elimino las horas y me quedan los minutos. ¿Cuánto nos da multiplicar 0.19 por 60? 11.4. 11.4. Y estos serían los minutos. Entonces, estos minutos más se tardarían si disminuye la rapidez a 54 kilómetros entre horas. Y ese sería el tiempo total que tardaría la persona un día viernes, ¿verdad? Creo que los que ya más o menos conocen ese lugar, ¿verdad? Ahora creo que es más tiempo lo que uno se tarda los días viernes para ir desde San Salvador a Sonsonate, ¿verdad? En un día viernes. Pero más o menos si la rapidez disminuye, sería 11.4 minutos que se tardaría la persona. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio. No. Sí, gracias. Por mi parte, ninguna. Vaya, veamos entonces, vamos a continuar con la otra parte. Bueno, esto sí, no se los he mandado la diapositiva, pero estas son las diapositivas. Aquí ya está resuelto el ejercicio, ¿verdad? En este caso también cuenta los aproximaciones que se hacen. Veamos ahora lo que es la velocidad media o promedio. Nos dice que la velocidad media es una magnitud vectorial que se define como el cambio de distancia entre el cambio del tiempo. Entonces ustedes pueden ver ahí que en este caso lo que es la distancia se simboliza con una R. Y esto dijimos que este triángulo que aparece en la fórmula significa una diferencia, es decir, una resta. Y en este caso nos dice la distancia inicial menos la distancia final menos la distancia inicial. Cuando aparece una R, se refiere a final, y cuando aparece este sub cero significa inicial. De igual manera con lo que es el tiempo, que es el tiempo delta t, es la diferencia entre el tiempo final o la 2 menos el tiempo inicial. Ahora veamos, trabajando o aplicando esta fórmula, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos dice, ejemplo, encontrar la velocidad media de un automóvil que presenta la siguiente distancia. Aquí ya nos dan los valores, ¿verdad? Donde nos dice que la distancia 1 es igual a 19 metros y la distancia 2 es 277 metros. Y también nos dice que el tiempo 1 es igual a 1 segundo y el tiempo 2 es igual
a 4 segundos. Creo que aquí no está bastante fácil, pero solamente se lo voy a explicar acá. La fórmula, como habíamos dicho acá, es una resta entre lo que es la distancia final menos la distancia inicial. Como nos dan aquí las dos distancias, entonces simplemente yo identifico que siempre la primera va a ser la inicial y la segunda va a ser la final. Entonces simplemente sustituyo a la fórmula, ¿verdad? Donde dice velocidad media es igual a 277 metros menos 19 metros, que es la distancia inicial, entre delta t, que es la diferencia entre los tiempos. Tengo el primer tiempo, que es 1 segundo, y el segundo tiempo es igual a 4 segundos. Como es una resta, yo lo ubico acá, ¿verdad? Tiempo 2 son 4 segundos menos el tiempo 1. Entonces me quedaría acá, ¿verdad? Ya haciendo la resta me quedaría 258 metros entre la resta de 4 segundos menos 1, que sería 3 segundos. Y eso nos va a dar igual a 86 metros en 3 segundos. Entonces, de esta forma usted va a trabajar con esta fórmula, ¿verdad? Que es la velocidad media o promedio. Aquí usted, ¿cómo lo va a identificar? Bueno, de hecho, decirles que cuando estamos trabajando con movimiento rectilíneo, tanto uniforme como variado, ¿quién le va a indicar a usted qué fórmula va a utilizar? Van a ser los datos. Entonces, casi siempre en el movimiento rectilíneo uniforme vamos a trabajar solamente con distancia, con velocidad y con tiempos, nada más con ellos. Ya cuando trabajemos en ya el movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, ahí ya se nos complica un poquito porque vamos a trabajar con las velocidades iniciales y finales y de igual manera lo que es el tiempo. Entonces ya vamos a ir jugando con más términos y de igual manera con más fórmulas. Entonces, para lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, estas serían las fórmulas que vamos a trabajar. Luego tenemos lo que es la velocidad instantánea, siempre del movimiento rectilíneo uniforme, y nos dice que la velocidad instantánea se define matemáticamente como el vector límite de la velocidad media cuando el cambio de tiempo tiende a valores muy cercanos al valor cero. Entonces, en este caso, cuando nos habla de velocidad instantánea, es tan pequeño que prácticamente los valores en cuanto al tiempo tienen que ser muy pequeñitos, son milésimas de segundo. Entonces, aquí se trabaja con límites, pero no le voy a como dar más detalle de lo que trabajar con límites, porque es otro tema bastante complicado, ¿verdad? Que ustedes deberían tener una base a que ahorita no se tiene, pero cuando hablamos de velocidad instantánea, es decir, que son valores tan pequeñitos que trabajamos con fórmulas de límites y que más adelante cuando ustedes estén ya en sus carreras, ustedes van a ver con más detalles trabajar con límites, derivadas o integrales, que eso también se mira en esta parte de cinemática, como también en la parte de la dinámica, pero solamente me voy a limitar, ¿verdad? También de comentarles esto. Pero ustedes van a ver de que las mismas fórmulas y de igual manera los conceptos matemáticos que ustedes de alguna manera ahorita están adquiriendo, les van a permitir entender esta parte. Pero aquí solamente les voy a dejar la parte teoría, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ¿verdad? Se muestra que el vector de velocidad media, que en este caso sería el literal A, que sería esta gráfica. Luego tenemos el literal B, nos dice que se reduce el tamaño de lo que son el vector distancia, ya que el cambio del tiempo tiende a ser a cero. Y también nos dicen C. Bueno, esto de igual manera, ¿verdad? Si usted se fija, se va reduciendo el espacio donde están mostrando la distancia entre cada uno de estos vectores. Bueno, nos pasamos entonces ahorita con lo que es el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Vamos a trabajar quizás no tan detalladamente las ecuaciones y los gráficos, pero ahorita vamos a trabajar solamente la parte teórica. Ya la próxima semana les voy a explicar cómo a través de los gráficos, bueno, nosotros primero nos dan una fórmula, después o una ecuación. Esa ecuación tenemos que sacar los valores de y, porque los valores de x ustedes saben que uno lo ubica, que siempre comienza del cero y de ahí números positivos o negativos dependiendo como uno lo quiera. Pero los valores de x, como son una variable independiente, uno los ubica, pero los valores de y sí van a depender de la ecuación que nos den a nosotros. Entonces se forma primero la ecuación
y luego se grafica ya teniendo la tabla. Y luego, a partir de lo que es la gráfica, entonces uno comienza a encontrar valores como velocidad, aceleración, distancia o dependiendo lo que nos pida. Pero ahorita veamos lo que nos dice la parte teórica. Nos dice que si la aceleración de una partícula varía con el tiempo, su movimiento es complejo y difícil de analizar. Entonces, el movimiento rectilíneo con aceleración constante se define para una partícula que moviéndose en una dirección experimenta cambios de velocidad que son directamente proporcional a los cambios del tiempo. Entonces aquí nos da la fórmula de lo que es la aceleración. Entonces la aceleración va pues, prácticamente el cambio de velocidad entre el cambio del tiempo. Pero digamos que cuando el tiempo, casi siempre todas las partículas comienzan de cero, es decir, cuando parten del reposo, entonces su tiempo va a ser cero. Entonces por eso es que la fórmula que muchas veces nos dan directamente es igual a velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Y esa sería la fórmula que se ocupa para la aceleración. Ahora bien, también podemos despejar de esta misma fórmula, podemos encontrar o despejar la velocidad final. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad final, simplemente sustituyo, pero nos quedaría de esta forma. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Así nos quedaría lo que sería la fórmula. En este caso, ¿verdad? Primero lo que hacemos para despejar es mandar el tiempo al otro lado y como está dividiendo pasa a multiplicar. Y luego como yo quiero la velocidad final, entonces yo tengo la velocidad inicial que está restando, entonces pasa a sumar. Por eso es que la fórmula me queda de esta forma. Ahora bien, también es importante que usted conozca que gráficamente esta expresión corresponde a una línea recta con intersecto y pendiente igual a la aceleración. Entonces significa que cuando usted grafique los valores, que sería la velocidad y el tiempo, entonces usted va a encontrar que la fórmula sería, perdón, la gráfica sería de esta forma, en línea recta. Aquí tenemos la velocidad, que sería el eje de las y lo que es el tiempo en el eje de las X. Y aquí nos dice, ¿verdad? El área bajo un gráfico de lo que es la velocidad y el tiempo permite obtener la distancia. Entonces, cuando usted quiere encontrar, usted tiene este gráfico y usted quiere encontrar lo que es el área bajo el gráfico, nos va a dar como resultado la diferencia de la distancia. Igual tenemos esta parte, ¿verdad? Cuando graficamos la aceleración y el tiempo, aquí tengo la aceleración en el eje de las y el tiempo en el eje de las X. El área bajo el gráfico vamos a encontrar el cambio de velocidad. Y aquí tenemos, ¿verdad? Anteriormente planteamos, es decir, la fórmula que teníamos de la velocidad media era igual a un cambio de distancia entre los cambios de tiempo. Entonces ustedes pueden ver que tenemos aquí los dos gráficos. Ahora bien, usted, bueno, dependiendo qué es cómo usted lo grafique, simplemente podemos analizarlo esto para encontrar. De hecho, existen muchos ejercicios donde usted trabaja con gráficos para encontrar algunos valores, en este caso el cambio de velocidad y el cambio de distancia. Luego tenemos acá la fórmula de la velocidad media, que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre dos. Esa sería la fórmula de la velocidad media. Y también tenemos la fórmula para encontrar la distancia final, que es igual a la distancia inicial más la velocidad media entre tiempo. En este caso, tenemos esta otra fórmula. Y la gráfica nos quedaría de esta forma, que sería la velocidad media se identifica con el intervalo del tiempo. Entonces aquí ustedes pueden observar cómo podemos ver lo que es la gráfica. Y si usted se fija, tenemos aquí la velocidad final y la velocidad inicial. Y el intersecto entre esas velocidades nos va a dar lo que es la velocidad media. Y tenemos acá, ¿verdad? La última fórmula de esta parte, que es la fórmula de la distancia en función del tiempo. Entonces la fórmula nos quedaría distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa sería otra fórmula. Y como les repito,
todas las fórmulas que le acabo de mencionar, usted las va a utilizar dependiendo los datos que le dan en el enunciado del problema. Entonces, cuando usted vea el problema y comience a sacar los datos, entonces usted comienza a analizar qué fórmula voy a utilizar. Entonces se comienza a buscar. Bueno, en el caso cuando yo estudiaba, lo que hacía era escribir aparte en una página de papel bond todas las fórmulas y ponía yo, ¿para qué es esto? Bueno, aquí es rapidez media, esta es para la distancia, y comenzaba a ponerle nombre, a escribir la fórmula y a ponerle nombre a una fórmula. En algunos, digamos, en las físicas que llevé, algunos profesores, bueno, licenciados nos decían, bueno, el examen que vamos a hacer ahorita no se van a permitir que usted lleve en un papelito las fórmulas. Otros sí, al final del examen nos daban la gran cantidad de fórmulas, pero van a ver en algunas ocasiones que usted tiene que aprenderse las fórmulas porque el catedrático le va a decir, bueno, no vamos a darle fórmula, entonces usted tiene que aprendérselo. Ahora bien, se debe de aprender las fórmulas y en cada ejercicio identificar qué es lo que le están dando y qué es lo que le están pidiendo. En este caso nos dice ya el ejemplo aplicándolo con lo que es este tema que les acabo de explicar. Nos dice el ejemplo, suponga que un atleta puede acelerar uniformemente desde el reposo. Cuando nos dice desde el reposo, significa que el tiempo va a ser cero. O cuando diga, un vehículo parte del reposo, nada, usted dice, entonces el tiempo va a ser cero. Siempre que diga esa palabra, entonces usted debe de entender que el tiempo va a ser cero. Y luego nos dice, ¿verdad? Hasta una velocidad de 10.2 metros entre segundo en un tiempo de 1.8 segundos si el atleta mantiene esta velocidad el resto de la carrera, que son de 200 metros. Ahora nos piden calcular, literal, calcule la distancia recorrida en 1.8 segundos. Entonces quieren que yo encuentre la distancia en este tiempo. Luego me dice, literal B, calcule la distancia en movimiento rectilíneo uniforme. Me piden encontrar la distancia. Y luego, literal C, cuánto tarda la carrera. Entonces nos vamos a pasar ahorita a una pizarra virtual para poderlo resolver. Permítanme un segundito. Vamos a pasar a otro. Vale, entonces lo que hacemos primero es sacar los datos. Entonces yo saco los datos del ejercicio que me están dando. Veamos, lo vamos a poner aquí otra vez. Entonces tenemos el primer dato que me dan. Veamos, una velocidad. Me dan entonces la velocidad. Veamos aquí. Esa sería la velocidad final. En el caso de cuando nos dicen en reposo, tanto la velocidad inicial como el tiempo va a ser cero, el tiempo inicial. Entonces tenemos primero velocidad inicial, va a ser cero. El tiempo inicial también es cero. Nos dan la velocidad final, que en este caso nos dicen que es. Veamos la velocidad final, dice que 10.2. Entonces ponemos 10.2. 10.2 metros entre segundo. Y me dicen que debo de encontrar, veamos en literal A, debemos de encontrar la distancia. Debo de encontrar la distancia. Bueno, la distancia puede ser una D o una X. Es igual porque va a ser en línea recta. Ese atleta va a ir caminando en una línea recta. Entonces la distancia muchas veces
Bueno, de hecho es X, ¿verdad? Cuando O, pero también puede ser igual a una D. Es prácticamente lo mismo. Bueno, sería entonces, este sería para el literal A, lo que es la distancia. Ahora, como estamos trabajando con lo que es la aceleración, veamos, el tiempo también me lo dan. El tiempo es igual a, veamos, 1.8. 1.8. 1.8. Entonces, en las fórmulas que yo tengo, quizás le voy a poner así para... De hecho, cuando yo pongo segundos solo debería de ser la S, pero para que no se confunda que sea 5, le voy a poner la E y la G. Vaya, fíjense bien, yo tengo esta fórmula, yo quiero encontrar la distancia, entonces yo veo en todas las fórmulas que yo tengo, cuál sería la fórmula para encontrar lo que es esa distancia. Ahora bien, debo de buscarlo, que sería la distancia en función del tiempo. Entonces sería esa la última fórmula que les mostré, que era igual a la distancia es igual a, o el cambio de distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, en este caso, lo que yo necesito encontrar es simplemente, bueno, sí, el cambio de distancia. Entonces vamos a poner aquí, vamos a ponerlo así. El cambio de distancia es igual, aquí ya le quitamos la velocidad inicial, perdón, la velocidad inicial, no parece X. Aquí no vamos a poner lo que es la distancia inicial, sino que ya escribimos velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta sería la fórmula que yo voy a ocupar. Pero vean un pequeño detalle. En los datos que yo tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, tengo el tiempo inicial y tengo el tiempo final. Y mi incógnita es la distancia, pero la fórmula, que es el cambio de distancia, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración al cuadrado. ¿Qué es lo que no tengo para trabajar en esta fórmula? Veamos si alguien me lo puede identificar. ¿Qué dato no tengo para aplicar esta fórmula? La aceleración. Muy bien, la aceleración. Entonces significa que debo de encontrar la aceleración con que va ese atleta porque no lo tengo. Y la fórmula de la aceleración es igual a la velocidad final, perdón, sí, velocidad final menos la inicial por tiempo. Sería menos la velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Esa sería mi fórmula. Entonces encuentro la aceleración que sería igual. ¿Cuánto es la velocidad final? Es 10.2 metros. 2 metros entre segundo. Menos la velocidad inicial que dijimos que era 0, ¿verdad? Y el tiempo que nos dijo aquí que era 1.8 segundos, porque en ese tiempo necesito saberlo. Recuerden que toda cantidad, cuando se le resta 0, es la misma cantidad. Entonces vamos a dividir 10.2 entre 1.8. ¿Cuánto nos va a dar esa respuesta, perdón? 5.66. Gracias. 5.66. Vaya, fíjense que aquí queda algo bien peculiar. Las unidades para la aceleración deben de ser metros entre segundo al cuadrado.
¿Por qué sale segundo al cuadrado? Se lo voy a explicar. 66 me dijo, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces la unidad sale de esto, vean. Aquí tengo arriba metros entre segundos, que son estos que están acá. Y abajo en el denominador tengo segundos. Entonces yo le pongo un 1 aquí y multiplico extremos y medios. Entonces me queda metros por 1 es metros y segundos por segundo son segundos cuadrados. Entonces, como uno ya sabe esto, siempre que usted tenga esto, usted dice segundos cuadrados y ya simplemente lo escribe. Entonces, la aceleración, el tiempo tiene que ir al cuadrado. Ahora, teniendo ahora sí la aceleración, puedo trabajar en esta fórmula porque aquí tengo lo que es la aceleración. Ahora bien, entonces pongo la fórmula que sería el cambio de distancia es igual. En este caso tengo la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí puede hacer usted una cosa. Puede ser algo acá, ¿verdad? Si usted dice, bueno, yo sé que la velocidad inicial es 0 y toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Entonces usted puede venir y eliminarlo de un solo o trabajarlo. Pero si usted lo sustituye, igual le va a dar 0 la respuesta, ¿verdad? A veces para ahorrarse, en este caso, como ese punto, usted simplemente lo elimina, que quedaría 0. Ahora viene y lo sustituye. Entonces me quedaría de esta manera, que sería el cambio de distancia es igual a un medio por la aceleración, que sería 5.66 metros entre segundos. Ahora, aquí estoy por el tiempo al cuadrado. En este caso, el tiempo me quedaría de 1.8, pero nos dice que el tiempo tiene que estar tengo que elevarlo al cuadrado, así me lo dice la fórmula. Lo elevo al cuadrado. Ahora, este es ya todo lo que es el análisis físico. Ahora trabajo esta fórmula de manera matemática. Lo primero que hago es multiplicar el tiempo 2 veces. ¿Cuánto me daría el tiempo 2 veces? Bueno, aquí pongo, ¿verdad? 1 entre 2 es igual a 0.5. Si usted divide 1 entre 2 le va a dar 0.5. ¿Cuánto sería 1.8 al cuadrado? 3.24. Gracias. Serían metros. No, aquí metros entre segundos. Aquí sería 2 puntos, perdón. 3.24. 3.24. 3.24 y el tiempo, perdón, la unidad sí, ¿verdad? Segundos por segundo serían segundos cuadrados. Recuerden que la distancia solo debe de quedar, bueno, aquí son cuadrados, no se los puse. Deben de quedar, como estoy encontrando la distancia, entonces me debe de quedar solo metros. Aquí elimino segundos cuadrados y segundos cuadrados y ahora me quedan solo en metros. ¿Y qué es lo que hago ahora? Solo multiplicar todos los valores. Entonces multipliquen 0.5 por 5.66 por 3.24, perdón, ¿cuánto nos daría? 9.17. 9.17. Muy bien. Entonces, la respuesta sería 9.27, me dijo, ¿verdad? O 17, perdón.
17. 17. Ah, bueno, gracias. Sería 17 y serían solamente metros. Y hasta aquí llegaríamos con el literal A. Ahora nos pasamos al literal B. Eso sería solamente para el A. Bueno, quizás nos pasemos a otro. Nos pasamos a otra página. Ahora veamos el literal B. ¿Qué me dice el literal B? El literal B me dice, necesitamos encontrar la distancia recorrida con movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que me están pidiendo la distancia total del atleta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es la siguiente fórmula, que sería el cambio de la distancia es igual a lo que es bueno, aquí le vamos a poner que es total. Es igual a lo que es el cambio de distancia 1 más el cambio de distancia 2. Más el cambio de distancia 2. Más el cambio de distancia 2. Permítame, voy a revisar qué me dice el ejercicio. Me dice, veamos aquí, dice un atleta calcule la distancia de movimiento rectilíneo uniforme, pero nos dice que se mantiene una velocidad constante y la distancia de la carrera son de 200 metros. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es la distancia 2, me están pidiendo esta. Porque yo tengo la distancia 1 y conozco cuál es la distancia total, que significa que la distancia total que debe de recorrer el atleta es 200 metros, pero necesitamos encontrar la distancia 2. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, si esto es lo que quiero, paso esta distancia 1 al otro lado y va a pasar a restar. Entonces me quedaría que el cambio de distancia 2 es igual al cambio de distancia total menos el cambio de distancia 1. Como ya sé cuánto vale la distancia total que nos dice el ejercicio que son 200, entonces pongo aquí 200 metros. 200 metros menos la distancia 1, que es lo que acabamos de encontrar, que era igual a 9.17. 9.17. Entonces aquí pongo menos 9.17 metros. Entonces hago la resta. ¿Cuánto me quedaría la distancia 2? ¿Alguien que me diga cuánto me da la resta? 190.83. Muy bien, 190. .83 metros. Y esa sería la distancia 2 de lo que sería el movimiento rectilíneo uniforme. Y eso sería todo en el literal B. Ahora nos pasamos al literal C. ¿Qué nos dice el literal C? Veamos, ¿qué nos dice? Me dicen que debo de encontrar el tiempo total. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería de la velocidad. Y vamos a tener literal C. Vamos a encontrar el tiempo total.
Voy a poner el tiempo total. Entonces la fórmula que vamos a ocupar es igual a, veamos, la velocidad es igual al cambio de distancia, pero en este caso sería la distancia 2, que es la que acabamos de encontrar. El cambio de distancia 2 entre el tiempo. Esa sería la fórmula que vamos a trabajar. Entonces, como yo quiero encontrar el tiempo, entonces vengo yo y lo que hago es sustituir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar este tiempo al otro lado. Hago lineal de ecuación. Recuerde como lo que acabamos de decir. Si yo quiero encontrar esto, pero tengo esto, o sea, mi incógnita es el denominador, no puedo mandar lo que está el numerador al otro lado y digo, ya, esa es mi fórmula. No, porque si usted lo quita, aquí le queda automáticamente en fracción, 1 entre t. Entonces, lo que hace es lineal de ecuación. Entonces, viene y lo que hace usted es ponerlo de esta manera. El de la flechita, que es igual a, veamos, el tiempo, bueno, la velocidad por el tiempo es igual a la distancia 2. Pero como usted quiere el tiempo, entonces esta velocidad pasa acá, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces le quedaría el tiempo, ahí lo deja porque eso es lo que quiere, distancia, que es la distancia 2, veamos, entre la velocidad. Ahora despejamos. Tiempo es igual a esta distancia que serían serían 140. Aquí era 190, ¿verdad? 190. A restarle esto, habíamos dicho que era 190.83, ¿verdad? No sé si alguien me puede Sí. verificar. Sí. Serían metros. Entre lo que es la velocidad, que en este caso es la velocidad que nos están dando, que eran 10.2 metros entre segundo. Este dato ya me lo da en el ejercicio. Metros entre segundo. Eliminamos metros y metros y nos quedan segundos. Ahora, ¿alguien puede dividir 190.83 entre 10.2? 18.71. 18.71 segundos. Vaya, ese sería el tiempo, pero tenemos otro tiempo. Entonces el tiempo total va a ser igual a la suma de los dos tiempos que tenemos, que sería 18, que sería 18.71, que es lo que acabamos de encontrar. 0.71 segundos más el tiempo que nos da en el ejercicio, que era de 1.8 segundos. Y simplemente sumamos. ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? Simplemente lo sumamos. Bueno, aquí son segundos también. Aquí se la vamos a poner aquí. 20.51. Muy bien. Aquí son segundos. Entonces el tiempo total que va a tardar este atleta
es de 20 punto, perdón, ¿cuánto me dijo? 20 puntos. 51. Gracias, muy amable. Y eso sería todo. Si ustedes se fijan, es un poquito más de trabajo, pero vean que eso que estoy sacando son los más, podríamos decir, ni tan fáciles ni tan complicados. Pero lo que vamos a ver la próxima clase, sí, ya vamos a trabajar con ecuaciones y gráficos y ahí vamos a encontrar esos valores que ahorita estamos trabajando. Entonces, hasta el momento lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase vamos a trabajar vamos a iniciar con esos ejercicios ya con gráficos y vamos a continuar con lo que es la caída libre. Así que pues, vamos a dejar hasta aquí la clase. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No sé, jóvenes, ¿qué opinan ustedes? Por mi parte, ninguna. Ujú. Bueno, entonces no sé los demás si tienen alguna duda. Yo una pregunta, ¿cuándo subiría la clase grabada? Es que a mí me notificó hasta después el teléfono. Bueno, voy a intentarlo hacer más tarde para grabarles la clase. Perdón, para subirles la clase.